Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes con un nuevo video. En este nuevo video vamos a darle seguimiento al problema que les mostré en el anterior de la inyectora de plástico de un sistema de extrusora. Los que no vieron el video número uno, les recomiendo que lo vean para que tengan una idea qué es lo que vamos a hacer. En el video número uno lo hice en KDecimo, simulado en KDecimo. En este nuevo video lo voy a hacer con un PLC real de la marca Panasonic. Entonces vamos a recordar un poquito cuál fue el problema que hicimos para que ustedes lo vean, ¿ok? Ahí está bien. Este fue el problema que yo les planteé y que realizamos en KDecimo, que es la maniobra para la prensa de fundición inyectada. Es como una extrusora de una pieza de plástico. Les recomiendo que vean el video número uno para que vean el procedimiento, cómo lo realicé en KDecimo y cómo lo simulé y si fue funcional. En este nuevo video lo vamos a hacer con un PLC real, ya les había comentado anteriormente. Lo vamos a hacer en un PLC Panasonic, en el FP Win Pro 7, y también lo vamos a hacer en un tablero de pruebas, en este PLC, con este PLC de la marca Panasonic. Ok, aquí lo tienen. Aquí está mi pistón A, B y C. Van a funcionar 3 pistones. Van a funcionar su arranque y paro y sus lámparas de run y stop. Como no tengo un motor eléctrico, porque lleva un motor eléctrico para la bomba hidráulica, en esta ocasión lo voy a simular con una lámpara. Entonces va a ser una lámpara de color blanco que está acá abajo de la ámbar. En esta lámpara, la Y4, me va a simular el motor, porque no cuento con instalaciones para tener un motor eléctrico. Entonces, esa es la idea que vamos a hacer. Les vuelvo a repetir, si no han visto el video, les recomiendo que lo vean para que tengan una idea más o menos qué es lo que vamos a realizar. ¿Okay? Aquí está nuevamente planteado el problema. Aquí están mis 3 pistones, el A, está el B y el C. Les recomiendo que vean el otro video para que se den una idea cómo se realiza. ¿Ok? Entonces, pues sin más ¿cómo se llama? Datos, pues vamos a empezar, ¿ok? Les recomiendo que se suscriban, que le den like al video para seguir creciendo, y les comento nuevamente que si alguien necesita o quiere un curso de PLC, programación de PLC, con mucho gusto se los puedo dar. Estoy por el área de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por si gustan, ¿ok? Bueno, pues sin más, vamos a empezar, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar ya con la programación del PLC. Aquí ya tengo abierto mi software, tengo dado de alta mi proyecto. No sé si quieran ver el software. Es muy bueno, muy amigable, muy intuitivo. Están todas mis instrucciones. Lo que es un PLC muy potente. La verdad no le pide nada a los de otras marcas. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Como les decía, yo ya tengo dadas mis variables. Aquí son todas mis variables que voy a necesitar. Mis botones de paro, arranque, mis sensores, mis lámparas, mis pistones, mi motor de la bomba y y mis lámparas también. Tengo todas mis variables para realizar el diagrama, ¿ok? Aquí ya tengo mi área de trabajo. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar primero con nuestro paro y arranque. Aquí está el botón Run. Mi botón de paro. Mi memoria de arranque. Es una memoria interna. Vamos a hacer nuestro enclavamiento.
Ok, vamos a cerrar esto. Este es cerrado. Bueno, depende de cómo ustedes tengan su botón físicamente. Puede estar el botón normalmente cerrado, normalmente abierto. Ya ustedes lo tienen que configurar. Yo lo tengo normalmente cerrado. Ok, pues vamos con lo que sigue. Vamos ahora con nuestras lámparas de señalización. Es cuando está abierto. Es cuando está encendido y cuando está apagado. Pues aquí es negado. Muy bien. Aquí está nuestro arranque, nuestras lámparas. Ahora vamos con lo que sigue. Nuestro primer condicionante para que empiece a trabajar es con la que esté prendido todo. Muy bien. Que esté la etapa 2. Aquí va a hacerse nuestra R1. Bueno, aquí estoy aprendiendo mi etapa 1. Ok. Ahora tengo que resetearla. ¿Quién la resetea? Nuestra memoria, pero que también esté nuestra etapa 2. No pueden ser activadas las dos etapas al mismo tiempo. Muy bien. Ahí está. Este va a ser un reset. Ok. Pero también necesito que me la resetee un sensor, un botón de paro de emergencia. Por cualquier problema que haya, pues se pueda parar todo. Ahí está. Esta es nuestra etapa 1 y nuestra etapa 2. Ahora sí ya vamos con lo demás. Vamos a prender nuestro motor. Debe estar la etapa 1 y también debe estar nuestro RUM. Aquí va a prender nuestra bomba. Pero cuando prenda nuestra bomba tiene que activar un temporizador. Vamos a ponerle nombre. Ok. Ese temporizador va a activar una salida. Una memoria del mismo timer. Ok. Bueno, aquí le vamos a dar un tiempo de 4 segundos.
Y también aquí le vamos a poner un tiempo. Muy bien, aquí ya está. Acuérdense que al principio va a arrancar la bomba, pero después de un tiempo debe de arrancar, debe salir el pistón de este A. Así está el motor, ya prendido. Esta es la etapa 1, pero que también esté sensor B1. Acuérdense que el pistón B1 al principio debe estar extendido, no debe de estar retraído. Su ciclo comienza con el pistón B extendido. Aquí creo que es B1. Que esté el timer, es lo que les decía. Mi pistón A. Bueno, aquí ya accionamos nuestro pistón A. Ok. Ahora necesitamos resetearlo. Aquí está memoria ROM. Aquí está el timer 3. Pistón A. Pero entonces aquí me falta el set. Y aquí el reset. Y también debe de por su paro de emergencia. Ahí está. Déjenme ver. Su paro de emergencia. Este no. A ver, set, pistón A. Y reset pistón. No sé si lleva. Sí, cierto. Bueno. Lo que sigue. Vamos con el pistón B. Si está en la etapa 1, pero aquí es negado. Me va a activar el pistón B. Que el pistón B es el Y1. Cuando no esté en la etapa 1, el pistón va a estar activado. ¿Por qué? Porque comienza extendido. ¿Ok? Pero también por la X28, por el sensor C0. ¿Ok? Ahí está. Ahora tenemos que resetearlo. ¿Quién lo va a resetear? El sensor A1. Ese lo va a resetear.
pero también va a ser reseteado por el paro de emergencia. Ok. Por esta, entonces ya está mi pistón B set. Ahora vamos con el C. Bien, vamos con, ok, memoria de ROM, que no es que esté la etapa 1. Que esté el sensor B0. Pero aquí me va a activar otro temporizador. Con 2. Y me va a activar otra salida. Su propia salida. Aquí va a ser el timer 2. Aquí le vamos a un tiempo de 4 segundos. Muy bien. Bueno, ahí la llevamos, ¿ok? Ahora sí vamos con el pistón C. Aquí sí está la memoria de ROM. Sí está la etapa 1. Sí está la memoria 2 después de este. Ahora sí activamos el pistón C, pero va a ser un set. Ok. Ahora vamos a resetearlo en el siguiente paso. Aquí vamos a poner otro que es el... perdón. Sensor a 0. Y le aplicamos el reset. Muy bien. Y también este lo va a resetear el paro de emergencia. Ahí está, ok. Bueno, y ahora ya como final, la etapa 1. Sensor C1. Otro timer. Que va también a activar su memoria. Vamos a otro tiempo. Muy bien. Aquí le vamos a dar su tiempo que transcurre. No es cierto.
pues este es el final de la programación. Más o menos es la secuencia que yo saqué. Les vuelvo a repetir, si alguien conoce otra forma de programar y realiza este mismo problema y nos lo puede compartir, pues nos ayudará mucho para seguir aprendiendo. Les digo, no es, hay gente que sabe más que yo, lógico. Yo, dentro de mis humildes conocimientos, pues puedo ofrecer esto. Entonces, aquí está. Ahora nada más queda cargarlo al PLC. Nada más déjenme ir a prender el compresor para que vean cómo trabajan los pistones, ¿ok? Muy bien. Bueno, ya estamos aquí nuevamente. Vamos a cargar al PLC después de prender mi compresor. Bueno, ok. Aquí está nuestro programa. Vamos a cambiarle los tiempos a los temporizadores para verlos mejor, ¿ok? Vamos a ponerles 5 segundos. Es para que vean un poquito más de qué se trata, ¿ok? 5 segundos. Vamos a hacer una revisión. Cero errores o advertencias. Muy bien. Pues ya está. Vamos a ponernos en línea y a cargarlo. Estoy descargando. Ya lo descargó el PLC. Ahora, recuerden que el pistón B debe de empezar extendido según lo que requiere el diseño de la máquina. Entonces, al momento de yo darle run, automáticamente el pistón B va a salir, aunque yo no le haya dado run a la secuencia. ¿Y cómo cambia? Ahí ya cambió. El pistón B se activó. Les voy a enseñar cómo está ahorita en el... Aquí está, miren. El pistón B se activó. El C está retraído, el A está retraído, nada más este. ¿Por qué? Porque así lo solicita la máquina. ¿Ok? Sería muy bueno que checaran el video número 1, en el cual se realizó el planteamiento del problema, se realizó el diagrama espacio-tiempo y después se realizó la simulación con el KDecimu. Y ya en este video número 2 lo estamos haciendo ya con el PLC real, pero sí es bueno que vieran el video número 1 para que sepan ustedes de qué se trató todo esto, porque si no lo ven, pues no van a tener la idea clara de qué se trataba esto, ¿ok? Bueno, entonces el pistón B ya salió. Muy bien. Ahora vamos a darle run al PLC y ustedes van a ver que según el requerimiento del programa, al momento que yo le dé run, ver el motor de la bomba. Yo no tengo un motor aquí en la casa porque aquí en México los voltajes de las casas son a 127 volts y para que un motor arranque necesitamos cuando menos 220, 2 fases o 320. Entonces para mí es más difícil tenerlo. Entonces yo lo voy a simular con una lámpara. En este caso va a ser la lámpara Y4, la Y4. Entonces al momento que yo le dé run al PLC, va a prender la lámpara simulando el motor y después de un tiempo empieza la secuencia. Ahorita tiene 5 segundos. Le voy a dar run. Ya está la lámpara verde, está la lámpara blanca y en un momento va a seguir la secuencia. Ya empezó. Y así como tiene 5 segundos, puedo darle media hora, 15 minutos y aquí está realizando la secuencia. Cuando el pistón B sale es cuando empieza la secuencia.
¿Ok? Chequen el diagrama del espacio-tiempo y van a ver que cumple con lo que se requiere. Aquí está la parte más, bueno, más rápida. La voy a hacer más lenta con los pistones. Aquí es más lenta. ¿Ok? Aquí la secuencia es más lenta. Ahí es cuando llegue B más, es cuando empieza. ¿Ok? El C. Ahí está. Sale C. Cuando salga B más es cuando empieza. Ahí está. Ya hice la secuencia más lenta. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy un paro? Si le doy paro, ¿qué pasa? Ahí se paró, pero se quedaron activados los pistones. Si yo le doy run, va a seguir la secuencia, pero imagínense que yo quiero empezar otra vez de cero. ¿Qué es lo que va a pasar? Que le puse un botón de reset con el botón amarillo. Le doy el botón amarillo, se resetea todo y vuelve a la posición como debe de estar. Ok, otra vez. Prende la bomba. Después de un tiempo arranca A, regresa a B, sale C, regresa A y otra vez vuelve a salir B. Y así está. Déjenme hacer un poquito más para acá. Vuelvo a parar otra vez. Ya lo paré, se prendió la luz amarilla, la luz roja de stop y se quedaron los pistones salidos. Yo lo voy a resetear. Y ahí está el reset. Lo vuelvo a dar run y va a prender la lámpara blanca y después de un tiempo empieza la secuencia. 5 segundos. Ahí está. Empieza, regresa. Ok, ahora vamos a cambiar los tiempos, ¿ok? Nos vamos aquí al PLC, paramos. Vamos a ponerle 2. Dos. Dos. Vamos a mandarlo al PLC, cambiarle. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a prenderlo otra vez. Y ya salió el pistón B. Ok. Ahí está, ahora vamos a darle run. Prende y después de un ratito, ya 2 segundos sale. Se acortaron los tiempos.
Ahí está. Es la secuencia que hice en el video número 1. Vamos a darle más velocidad con los pistones. Ahora se va a ver más rápido todo. Ahí está. Ahí está. Vuelvo a darle stop. Se paró, se quedó pistón extendido. Yo quiero resetearlo, doy reset y vuelve a quedar como sea. Vuelve otra vez. Después de un tiempo vuelve a empezar la secuencia. Pues eso es todo en este video. Muchas gracias por verlo y me gustaría que le dieran like, que me compartieran el video para seguir creciendo como canal. Mi intención es que ustedes aprendan, que yo aporte un poco de mis conocimientos. Y a los que van empezando, los ingenieros que van empezando, a los técnicos, si les ayuda un poquito, pues qué bueno. Entonces, denle like y muchas gracias por ver el video. Y voy a seguir haciendo con otros problemitas, resolviendo otros problemitas. Espero sus comentarios, sus preguntas. Muchas gracias. Y cualquier cosa, pues escríbanme o mándenme un correo o algo. Y con mucho gusto. ¿Ok? Gracias. Hasta luego.